Parece que al empezar un año nuevo todos tenemos ciertos propósitos, ciertas metas, ciertos deseos por conseguir y aún expectativas sobre lo que ha de ser un año nuevo. Pero muchas veces vemos cómo nos pasa año tras año y va pasando cada año y a veces no logramos alcanzar ni las metas ni los propósitos que queremos. Una cosa que es muy real es que cada año es diferente. Cada año trae su propia historia, sus propios problemas, sus propias victorias y aún muchas enseñanzas. Y aunque cada año va cambiando, el que realmente no cambia es nuestro Dios. La Biblia nos habla en muchas partes y nos deja ver uno de los atributos de Dios, su eternidad. Dios es el mismo. Dios no cambia. Dios es el mismo año tras año y siglo tras siglo, década tras década, milenio tras milenio. Definitivamente, nuestro Dios es eterno y nosotros tenemos que entender nuestra complejidad ante Él. Nosotros somos seres finitos, seres creados y seres con una limitación cronológica en esta tierra. De eso nos habla justamente uno de los salmos, que es el Salmo 90, un salmo que se le atribuye a Moisés como su escritor. Moisés, este hombre de Dios, este caudillo que fue puesto por Dios para ayudar a sacar al pueblo de la esclavitud egipcia y llevarlo a la tierra prometida. Moisés, este hombre que fue criado como un príncipe, pero que vivió también como un pastor de ovejas, y luego fue este líder que llevó al pueblo por tantas circunstancias. Moisés escribió este salmo, el Salmo 90, y es un salmo que en varios de sus versículos nos deja ver nuestra afinidad, nos deja ver lo pequeños que somos y nos deja ver la grandeza de nuestro Dios. El Salmo 90 dice, por ejemplo, en algunos de sus versículos, por ejemplo, podríamos leer en el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios no va a cambiar, ¿sabe? Y aunque empezamos un año nuevo y aunque muchas cosas pueden cambiar, y de hecho creo que muchos esperamos que cambien algunas con todas las situaciones difíciles que trajo el año anterior, Dios sí es nuestro refugio año tras año, siglo tras siglo, de generación en generación, Él seguirá siendo nuestro refugio. Dice el versículo 2, antes de que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Creo que todos debemos entender y poner nuestra mirada en el Señor en este nuevo año y entender que año tras año, siglo tras siglo, antes de que naciesen los montes y cuando todo esto acabe, Dios sigue siendo Dios. Él es el verdadero Dios. Él es el Dios que creó todas las cosas y Él es el Dios que regula el tiempo. Empezamos un nuevo año, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo. Él es eterno. Dice también el versículo 6, dice hablando de lo que es la hierba, dice, en la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos todos consumidos y con tu ira somos turbados. El salmista, que es aquí Moisés, está dejando ver la eternidad de Dios, la grandeza de Él y la pequeñez humana. Y aunque empezamos un nuevo año, nos está ayudando a entender que todo esto es pasajero y que pasaremos año tras año, pero que realmente nuestra vida es muy corta. De hecho, es en este mismo salmo, en el versículo 10, donde dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La brevedad de la vida. Empezamos un año más y nos va pasando la vida. Ya vamos en el año 2021 y así nos seguirán pasando muchos años muy rápidamente. La vida es breve, la vida es rápida y nos hace el ejemplo como el de la flor. La flor aparece luego, pero luego se marchita y se termina. Nuestra vida va pasando rápidamente, pero nuestro Dios es eterno. Por eso, lo que quiero que nos centremos es lo que dice el versículo 12 de este Salmo 90, donde dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo creo que ese debe ser nuestro principal propósito y debería ser nuestra oración empezando este 2021 y decirle al Señor, enséñanos de tal modo
a contar nuestros días. ¿Sabe que necesitamos que el Señor nos enseñe? Necesitamos ser enseñados por Dios y necesitamos que el Señor nos enseñe en todas las áreas. Pero justamente a lo que el salmista se está refiriendo aquí es que necesitamos que el Señor nos enseñe a poder entender nuestros días. ¿Sabe por qué? Porque la vida nos va pasando. Y porque los años nos pasan muy rápido. Y porque cada año pensamos y sentimos y vivimos que la vida va pasando muy rápido. Y necesitamos que sea el Señor el que nos enseñe a contar nuestros días. Quizás siempre terminamos un año viejo, arrepentidos de lo que no hicimos, quizá molestos por cosas que dejamos de hacer. Y podemos terminar un año y empezar un año nuevo con nuevos propósitos. Pero volvemos a tener propósitos que quizá no alcanzamos. Y así nos va pasando porque no hacemos lo que necesitamos hacer. Por eso el salmista dice, ayúdanos o enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos de tal modo que podamos entender el pasar de la vida. La vida tiene un sentido muy importante, pero necesitamos ser enseñados por Dios. Necesitamos ser enseñados por el Dios que creó la vida, que creó el universo, que creó el tiempo. Y necesitamos que Él nos ayude a entender el ciclo real de la vida. La vida no se trata, como muchos quieren entenderlo, de simplemente trabajar o estudiar y alcanzar metas económicas y tratar de tener cierta posición económica y posición social y creer que de eso se trata la vida, que la vida se trata de obtener logros económicos porque la sociedad nos ha llevado a entender eso, pero la vida es mucho más que eso. Los logros económicos, los logros sociales podrían llegar a ser importantes, pero de eso no se trata la vida. Necesitamos que Dios nos enseñe, como dice este versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a entender nuestra vida, a ver cómo pasa la vida, pero enseñados por Dios, a de esa manera ver lo más importante y lo que es valioso para Dios. Y luego dice el versículo, para que traigamos al corazón sabiduría. Definitivamente necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos esa sabiduría que solo proviene de Él. Esa sabiduría que es dada por Dios. Pero para poder contar nuestros días, para poder entender el ciclo de la vida, para poder entender de qué se trata esta vida, necesitamos ser enseñados por Dios. ¿Sabe que en el Evangelio de Juan dice allí el evangelista y dijo el mismo Señor Jesucristo, y serán todos enseñados por Dios? Dios es el maestro por excelencia y Dios quiere enseñarnos. Y la principal fuente de enseñanza que Dios va a usar es su palabra. Así que necesitamos ser enseñados por Dios y necesitamos entonces estar en su palabra. Que este año que comienza y queremos ser enseñados por Dios para entender de qué se trata la vida y entender nuestra vida y nuestros días, entonces nos dejemos enseñar por Dios, por su palabra. Su palabra es maravillosa. Su palabra es lo que Él ha dejado al hombre para comunicarse. Y necesitamos entonces ser enseñados en su palabra, crecer en ella, estar en ella, valorar la palabra de Dios, dedicar tiempo a la palabra de Dios para poder aprender de Él. Pero sabemos que Dios, además de su palabra, nos enseña por todo tipo de circunstancia. La Biblia dice que los mismos cielos cuentan la gloria de Dios, que las cosas invisibles revelan su naturaleza divina. Así que Dios se revela y enseña por medio de toda situación, por medio de la misma creación nos quiere enseñar, por medio de todo esto que está pasando y que ha venido pasando durante el 2020, el Señor nos ha estado enseñando. Seguramente con todo esto de esta pandemia que ha ocasionado tantos problemas, tanto sufrimiento, tantas muertes, tanto dolor, Dios nos ha estado enseñando. Hemos estado aprendiendo, hemos aprendido la enseñanza de Dios. Yo creo que nos ha enseñado cosas maravillosas. Nos ha enseñado la dependencia que tenemos de Él. Muchos llegamos a creer que dependíamos de algún puesto, de alguna situación económica, de algún trabajo. Bueno, tantas cosas, pero Dios nos ha enseñado que dependemos de Él. Yo creo que Dios nos ha estado enseñando la fragilidad humana también con todo esto. El hombre, a veces con nuestra soberbia, creyéndonos los dueños del universo, del mundo, y el Señor nos deja ver que un pequeño virus puede acabar con la vida rápidamente. Dios nos ha estado enseñando que hay cosas más valiosas. Bueno, seguro que Dios ha traído una enseñanza a cada uno de nosotros y nos seguirá enseñando, porque además de que nos enseña por su palabra, Él nos enseña por medio de las circunstancias, de las situaciones.
Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos de tal modo a entender nuestros días, decía el salmista. Y espero que nosotros en este nuevo año podamos decirle, Señor, enséñanos, ayúdanos a entender, ayúdanos a contar nuestros días, ayúdanos a entender el ciclo de la vida y a entender que este nuevo año seguramente traerá muchas situaciones en las que tú nos quieres enseñar, de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría es dada por Dios y viene como el producto de una relación íntima con Dios. También nos dice la Biblia que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Necesitamos tener sabiduría en nuestro corazón, pero para tener sabiduría en nuestro corazón necesitamos tener una relación íntima con Dios. Necesitamos acercarnos a Él y tener ese temor reverente que viene por el conocimiento. Y por medio de esa relación con Dios, esa sabiduría estará en nuestro corazón. Dice también en la carta a los Corintios, dice que Cristo en nosotros es sabiduría de Dios. Cristo en nuestra vida. Cristo que mora en nosotros es esa sabiduría que necesitamos. Que Dios nos ayude para que Cristo more en nosotros, para que seamos guiados por Él, para que obremos de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos guía y así podamos llenar nuestro corazón de sabiduría y entender nuestros días. Que este año que empieza, 2021, sea un año de muchas bendiciones para todos nosotros, pero que sea un año en el que andemos de la mano de Dios y podamos entonces aprender a contar nuestros días, a darle el valor real. A veces los días pasan y ni los contamos, como si no le diéramos valor, pero si le damos el valor aprenderemos a contar nuestros días y a entender la brevedad de nuestra vida y a entender que Dios es eterno. Como decía el mismo salmista Moisés en este salmo, duraremos 70, quizá 80, bueno, son pocos años, pero nuestro Dios es eterno y Él nos ofrece esa eternidad para vivir con Él. Empezamos un año más lleno de cosas buenas, de bendiciones, de buscar la palabra de Dios y de pedirle a Él entonces que nos ayude a entender nuestra vida, a tener sabiduría, pero que este año sea un año en el que podamos crecer y seguir avanzando porque aunque estos años pasan, se van secando y marchitando como la hierba, pero nuestro Dios es eterno y esa eternidad nos la ofrece a usted y a mí. Así que oremos. Dios mío, gracias por este día, por este año nuevo. Gracias porque a pesar de todas las circunstancias y situaciones difíciles, aquí estamos, Señor, escuchando tu palabra. Tú estás con nosotros. Encomendamos nuestra vida, nuestros hogares, nuestra familia, nuestra vida espiritual. Señor, nuestra economía, nuestros proyectos en tus manos. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes de tal modo a contar nuestros días para que traigamos a nuestro corazón sabiduría, para que valoremos y entendamos de qué se trata la vida, que se trata de glorificarte a ti y de vivir una vida para ti que eres eterno. En Cristo nuestro Rey oramos. Amén.